Amén. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de parte de Dios? Aleluya. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 25 y vamos a estar leyendo desde el versículo 29 hasta el versículo 34. Y dice la palabra de Dios: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tu palabra, Señor, ya está bendecida. Señor, te pedimos que nos hables, Señor, a través de su santa y bendita palabra. Espíritu Santo, que ordenes mis ideas, Señor. Señor, y te damos la gloria. Yo te doy la gloria, la honra y el honor que solo tú te mereces, en el nombre glorioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Y quiero hablar acerca de la importancia de conservar nuestros valores cristianos. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana, la importancia de conservar nuestros valores cristianos. Y desde que comenzó el servicio, el Señor ha venido tratando con nosotros y creo que ha venido preparándonos para este preciso momento de la palabra. Aleluya. La importancia de conservar nuestros valores cristianos. Pero, ¿qué son los valores de una persona? Los valores son un conjunto de principios y normas que guían el comportamiento de una persona. Son los valores quienes determinan lo que una persona debe hacer y lo que no debe hacer cuando se presentan situaciones difíciles en su vida. Podemos decir entonces que nuestras acciones y las acciones que tomamos en la vida se derivan de los valores que nosotros tenemos como personas. Aleluya. En el caso de Esaú, Esaú vendió su primogenitura. Aleluya. Esaú vendió su primogenitura por el poco entendimiento que tenía acerca de los valores que él debía tener en su vida. Cuando un creyente no tiene claros sus valores cristianos, sus acciones peligran. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando usted como creyente, cuando usted como una persona redimida del Señor no tiene claro sus valores cristianos, su vida espiritual corre peligro. Una de las cosas que comienza a hacer un creyente que ha perdido sus valores cristianos es que comienza a actuar y a tomar decisiones en su vida que a la corta o a la larga terminarán perjudicando su caminar con Dios. Hoy vamos a examinar algunos de los valores que nos ahorrarán grandes dolores de cabeza en el momento de nosotros tomar algunas de las decisiones que tendremos que tomar en nuestra vida cristiana. Porque aunque nosotros seamos cristianos, vamos a tener momentos de necesidades en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando yo le entregué mi corazón al Señor, dije: se acabaron mis problemas. Aleluya, ya no voy a tener más necesidades. Cuán equivocado estaba. Pero las convicciones en el Señor, aleluya, me han traído hasta este lugar. Son las convicciones los que nos mantienen en los tiempos de necesidades y escasez.
Vamos a tener necesidades como cristianos, pero hay un gran peligro en nosotros buscar satisfacciones inmediatas para suplir las necesidades que tenemos. Por eso hay personas que comprometen sus valores por suplir una necesidad. Hay creyentes que comprometen su testimonio cuando tienen tiempos de escasez. En la porción de las escrituras que acabamos de leer, vemos el intercambio que Esaú hizo con su hermano Jacob. Y aquí podemos ver lo importante que es para un cristiano el conservar sus valores. Esaú llegó al punto de negociar sus valores por una satisfacción temporal. Aleluya. Quería suplir una necesidad que tenía, y esto lo llevó a un intercambio irrevocable. Su necesidad lo llevó a cometer un error del cual no pudo devolverse. Esaú tomó una mala decisión que no pudo volver a rectificar. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 33, vamos a leer el versículo otra vez. Dice, y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Esaú negoció su primogenitura bajo un juramento, porque tenía una necesidad física. Al momento de vender su primogenitura, Esaú se encontraba cansado, se encontraba con hambre y decidió buscar una ruta fácil para suplir esa necesidad tan pronto le fuera posible. Pero notemos que él había regresado del campo cansado, dice la palabra de Dios. Había regresado con hambre. ¿Y cuántos saben que cuando el cansancio y el hambre son una terrible combinación? Porque cuando usted está cansado y tiene hambre, entonces usted se siente débil. Así estaba Esaú. Estaba físicamente débil, exhausto, después de un largo día de caza. Y cuando regresa del campo, se encuentra con su hermano Jacob, que había preparado un delicioso guisado. Y Jacob, que al parecer era un buen cocinero, usó su habilidad culinaria, usó su habilidad de preparar aquel delicioso potaje para negociar con su hermano Esaú. Y así Jacob logró que Esaú intercambiara su primogenitura por un guisado. Pero hay algo muy importante en esta historia que no podemos ignorar. Y es que Jacob usó un momento de debilidad que tenía su hermano Esaú para aprovecharse de él. Sabe, el creyente no debe aprovecharse de otras personas. Aleluya, lo voy a decir. Usted y yo como cristianos no podemos aprovecharnos de las debilidades de nadie. Mire, nosotros no tenemos que usar a nadie para nosotros obtener una bendición. No tenemos que aprovecharnos de nadie para alcanzar un propósito en nuestra vida. Cuando usted y yo confiamos en Dios y nos comprometemos a hacer siempre lo que es del agrado de Dios. Escuche bien esto. Cuando nosotros nos comprometemos a elegir la verdad en vez de la mentira, a elegir la luz en vez de la oscuridad, a preferir el bien sobre el mal, a perseguir la justicia en vez de la injusticia, Dios interviene a nuestro favor y abre las ventanas de los cielos para derramar grandes bendiciones sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob se aprovechó de la debilidad de Saúl y lo usó de una manera casi frívola. Sin embargo, Esaú no tenía excusas, porque Esaú menospreció por completo el valor de su primogenitura. Pero, ¿qué significaba la primogenitura? La primogenitura no solo garantizaba la mayor herencia, sino que llevaba consigo el liderazgo de la familia. Y en el caso de Jacob y Esaú, iba con el derecho de invocar la bendición de Abraham que encontramos en Génesis capítulo 28, versículo 4.
Y mire cómo dice, Génesis 28, versículo 4 dice, y te daré la bendición de Abraham y a descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esa era la bendición, amada iglesia, que venía con la primogenitura. Toda la descendencia de la bendición divina que Dios le otorgó a Abraham, ahora todas esas bendiciones se prolongarían sobre Jacob y su descendencia. Pero ¿sabe qué era lo más glorioso de esto? Que aunque hubieran pruebas, aunque hubieran tribulaciones, aunque se levantaran grandes necesidades y obstáculos en la vida de Jacob, esas promesas de bendiciones continuarían vigentes sobre su vida y sobre la vida de toda su descendencia. Amén. Mire lo que arriesgó Esaú. Cuando usted y yo atravesamos necesidades en nuestra vida, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando usted y yo comenzamos a perseguir cosas que nosotros queremos, podemos comenzar a cometer graves pecados delante de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 15 y 16, miren lo que dice. Hebreos 12, 15 y 16 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de administrar la gracia de Dios. Lo voy a repetir. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, los cristianos, administramos la gracia de Dios. La gracia de Dios nunca falla. Pero por eso vemos muchas personas que a menudo abusan del favor y de la gracia de Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, iglesia, y es que aunque la gracia de Dios no falla, aunque la gracia de Dios sobreabunda, aunque la gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas, aún así nosotros podemos fallarle a la gracia de Dios. Nosotros podemos fallar en cuanto al aprovechar la gracia de Dios. Y Esaú es un ejemplo vivo de esa verdad, amada iglesia del Señor. Esaú fracasó porque tomó la gracia de Dios a la ligera. Esaú fue un profano, fue alguien que demostró más inclinación hacia las cosas pasajeras del mundo que a las cosas de Dios. Hermanos, cuando el mundo comienza a competir con nuestros anhelos por agradar a Dios, tenemos problemas. Cuando usted y yo tenemos que elegir entre los anhelos que el mundo nos ofrece y nuestro servicio a Dios, tenemos grandes problemas. ¿Por qué? Porque Dios debe ser innegociable en nuestra vida. Nada puede tomar el lugar que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. No hay placer, no hay comodidad, no hay riqueza que pueda tomar el lugar de nuestro Salvador. Aleluya. Escoger entre Dios y lo que nosotros queremos conseguir en la vida nunca debe ser una opción para el cristiano. Esaú nunca tomó a Dios en serio y el resultado de Dios no ocupar el primer lugar en la vida de Esaú fue desastroso. Esaú terminó menospreciando su primogenitura. En otras palabras, rechazó su bendición, se la vendió a su hermano Jacob y perdió así la mayor bendición de su vida. Lo triste del asunto es que él voluntariamente traspasó su bendición a su hermano Jacob. Me pregunto, ¿cuánta gente en estos días también están haciendo lo mismo que hizo Esaú? ¿Cuánta gente en estos días está vendiendo su primogenitura como Esaú? Muchos han cambiado
su primogenitura por una buena cuenta de banco. Muchos han cambiado su primogenitura por vivir en lujos y comodidades. Muchos han cambiado su primogenitura por los placeres de esta vida. Muchos han vendido su primogenitura porque se han extraviado de la verdad en cuanto al evangelio. ¿Cuántos ministerios comenzaron sembrando la buena semilla del evangelio sin comprometer los valores de la palabra de Dios, pero a través del tiempo fueron permitiendo pequeñas zorras que echaron a perder el fruto del trabajo? El creyente tiene que tener mucho cuidado de no comprometer sus valores. Hay pecados que si nosotros los practicamos pueden impedir que nosotros recibamos la gracia de Dios. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que guardarnos de la falta de diligencia espiritual. A veces, hermanos, nos acomodamos tanto en nuestro caminar con Dios que solamente nos acordamos de Dios cuando llegan las necesidades. Nos acordamos de Dios cuando necesitamos algún milagro en nuestra vida. Nos acordamos de Dios cuando se nos daña el matrimonio. Nos acordamos de Dios cuando nuestros hijos se rebelan contra nosotros. Nos acordamos de Dios cuando tenemos momentos de pérdidas en nuestra vida. Sin embargo, vivir de esa forma puede impedir que nosotros recibamos la gracia de Dios. El evangelio es hermoso, amada iglesia, pero tenemos que vivirlo. El evangelio es un privilegio que Dios nos ha dejado a nosotros en esta vida, pero usted y yo tenemos que hacernos del evangelio y tenemos que comenzar a vivir de tal forma que Dios se agrade de nuestro caminar. Cuando estamos amargos con un hermano o con una hermana, eso puede ser un impedimento para que nosotros recibamos la gracia de Dios. Cuando permitimos inmoralidad en nuestra vida, eso puede ser un impedimento para que nosotros recibamos la gracia de Dios. Si practicamos las cosas que practica el mundo, eso puede ser un impedimento para que nosotros recibamos la gracia de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18. Mire lo que dice. Deuteronomio 29, 18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y ojo con esto, mis hermanos, porque aquí encontramos que las personas profanas no son solamente los blasfemos y maldicientes, porque Saúl era una mala persona. Aleluya. Esaú no era una mala persona. Era un buen cazador. Era un buen proveedor. Era un hijo que amaba a su padre, pero nada de eso le aprovechó porque su corazón estaba lejos de Dios. Usted y yo podemos ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos vecinos, buenos cristianos, buenos amigos. Usted y yo podemos ser los mejores seres humanos, pero si Cristo no es la prioridad de nuestra vida, usted y yo estamos en graves problemas. Cuando Cristo sale de nuestro corazón, lo perdemos todo. Aleluya. Cuando nuestra mirada se aparta del Señor, comenzamos a entrar en zonas peligrosas en nuestra jornada espiritual. Esaú no tenía valores cristianos porque no estaba interesado en las cosas de Dios. Muchos de nosotros en estos tiempos tampoco estamos muy interesados en las cosas de Dios. A veces estamos más interesados en nuestras comodidades que en Cristo. Estamos más interesados en nuestros propios esfuerzos que en vivir dependiendo de Dios. Estamos más interesados muchas veces en vernos bien delante de la gente que en vernos bien delante de Dios.
Amados, la gracia de Dios nunca falla, pero nosotros sí podemos fallar en cuanto a depender de la gracia de Dios. Por eso Esaú ha quedado en la Biblia como una advertencia para todo cristiano. Para que usted y yo no abusemos la gracia de Dios. Para que usted y yo no estemos muy acomodados pensando que como ya somos salvos, ahora podemos hacer con nuestra vida como queramos. Que no pensemos que podemos regir nuestra vida bajo nuestros propios conceptos y reglas, porque al final del día somos salvos de toda forma. ¿Sabes? Saúl es un ejemplo vivo de que nosotros podemos fallar en cuanto a depender de la gracia de Dios. Hermanos, que nuestras vidas no sean regidas por las cosas que podemos obtener rápidamente y las cosas que podemos controlar. Esaú solo pensaba en las cosas momentáneas que estaban a su alcance. Y era un incrédulo que solo creía en las cosas que él podía ver. ¿Cuánta gente está viviendo su vida cristiana en estos tiempos basada en lo que ellos pueden ver con sus ojos naturales? Estamos viviendo en la era de los Tomás. Estamos viviendo en la era donde muchos tienen que ver para creer, incluso en la casa de Dios. Así está viviendo muchas personas en estos tiempos. Hay personas en la iglesia que tienen problemas para creerle a Dios. Sin embargo, la Biblia dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es real. Pero no solamente eso, sino todo el que se acerca a Dios también tiene que creer que Dios es un fiel galardonador de aquellos que le buscan. Miren cómo lo dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe, iglesia, no hay cristianismo. Lo voy a repetir. Sin fe no hay cristianismo. Sin fe no hay salvación. La fe, hermanos, es lo que nos une a las bendiciones de Dios. Por eso Dios aprobó la fe de Abel y de Enoc. Aleluya. Todo el que busca agradar a Dios tiene que caminar en fe. Y la fe es lo contrario a la incredulidad. La fe es muy diferente a la duda. La fe es acción de creer. Fe es confianza, convicción, garantía. Fe es la única forma de agradar a Dios y acercarse a Él. Es a través de la confianza y la fe, la convicción que tenemos de que Dios es un Dios real y que Él nos asiste en los momentos de crisis y de prueba en nuestra vida. Es lo que nos sostiene en nuestro caminar cristiano. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Si usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo, pero en los momentos difíciles dudamos del Señor, estamos perdiendo nuestro tiempo. Esaú desperdició la bendición de Dios por ser un incrédulo. Quizás había crecido escuchando a su padre hablar de la bondad y la fidelidad de Dios, pero él nunca lo creyó. Esaú se negó a creerle a Dios. Libro de Génesis, capítulo 25, versículo 32, dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues servirá la primogenitura? He aquí yo me voy a morir. ¿Por qué no gozar mi vida? He aquí yo me voy a morir, mi vida
tiene un final. Voy a aprovechar el tiempo que tengo para gozar, para darme los placeres que quiero. Aleluya, para hacer con mi vida como a mí mejor me parezca, porque es lo único que me voy a llevar cuando me muera. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos a personas hablar de esa manera muy a menudo? Es interesante que estas palabras que dijo Esaú son muy parecidas a lo que Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 32 y 33 acerca de aquellos que no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo dijo, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Se parece mucho a lo que dijo Esaú, porque Esaú se negó a creer las promesas de Dios. Él dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura si como quiera me voy a morir? ¿Para qué me sirve la primogenitura si esta vida es pasajera? ¿Para qué me sirve la primogenitura si lo único que puedo llevarme de esta vida son las cosas que puedo disfrutar mientras tenga tiempo? No estaba pensando como piensa un verdadero hombre de fe, ¿verdad? Lo que Saúl estaba diciendo era la comida es más importante. Esaú estaba diciendo el placer de disfrutar lo que quiero y en el tiempo que quiero es mucho más importante que lo que Dios me pueda dar en el tiempo que Dios quiera dármelo. Mis logros personales son más importantes. Las riquezas que pueda obtener en esta vida son más importantes. Mi trabajo es más importante. Mi cuenta bancaria es lo más importante que tengo en mi vida. Mi vida social es lo que más me importa. Los gustos que puedo darme en esta vida son mucho más importantes que lo que Dios pueda darme en el tiempo que Dios quiera dármelo. ¿Y cuántos de nosotros estamos viviendo nuestra vida de esa forma, iglesia del Señor? Esaú estaba diciendo, solo puedo sacar de esta vida lo que puedo disfrutar mientras estoy en esta tierra. Y podemos ver, amada iglesia, la total ausencia de fe en las palabras de Saúl. Él estaba enfocado totalmente en el presente y vio el pacto como una promesa que se cumpliría en un tiempo futuro en la descendencia, pero que no tenía recompensas inmediatas. Esaú se fijó en que las promesas estaban fuera de su control, que esas promesas dependían sola y exclusivamente de la generosidad de Dios, pero demandaban confianza y espera para obtenerlas, precio que Saúl no estaba dispuesto a pagar. Esaú quería lo que estaba presente. Aleluya. Esaú quería lo que estaba presente, como decimos muchos de nosotros muchas veces, la luz que alumbra primero es la que alumbra mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue atraído por el olor y el color de aquel guisado rojo que había cocinado su hermano Jacob. Y no pudo negarse a sí mismo la satisfacción de probarlo, costara lo que le costase. ¿Cuántas personas están viviendo en pecados terribles, aunque saben que el precio que tendrán que pagar será bastante caro? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ojos. Mire, cuando nosotros dejamos que nuestro corazón sea guiado por las cosas que nosotros vemos, siempre vamos a terminar pecando contra Dios. Ha sido así desde el comienzo de la historia humana. Sin embargo, mire lo que Job dijo en el capítulo 31, versículos 7 al 10. Mire lo que Job dijo, y esto me tocó de una manera impresionante. Mire lo que Job dijo. Job dijo en el capítulo 31, versículos 7 al 10, dijo: si mis pasos se apartaran del camino,
Si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Estas son palabras, amada iglesia, de un hombre que tenía muy claros sus valores cristianos, como debemos tenerlos usted y yo. Por eso Job procuraba diligentemente mantener su mirada en las promesas eternas y pudo desarrollar una actitud de pureza en las cosas en que él fijaba sus ojos. Sabes, mejor esperar en Dios. Es mejor permitir que Dios sea Dios en nuestra vida. Es mejor esperar la bendición de Dios. Es mejor esperar que Dios sea quien abra puertas en nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos creyentes necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos como los hizo Job? Job hizo un pacto con sus ojos delante de Dios. Aleluya. El creyente, hermanos, tiene que cuidar la lámpara de su cuerpo, que son sus ojos. Lo voy a repetir. El creyente tiene que cuidar la lámpara de su cuerpo, que son sus ojos. Muchas veces las miradas hablan mucho más alto que lo que suenan las palabras. El libro de Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23, dice: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Todo deseo y toda intención, sean buenas o sean malas, entran a través de los ojos. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta lo importante de nosotros guardar nuestros ojos puros para Dios? Por eso no me extraña cuando Job hace ese pacto con sus ojos delante de Dios. Aleluya. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a pactar con nuestros ojos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Cuando el ojo de una persona es bueno, sus objetivos son honestos y sus intenciones, son correctas. Lo voy a repetir. Cuando el ojo de una persona es bueno, sus objetivos son honestos y sus intenciones son correctas. Pero cuando el ojo de una persona es malo, sucede todo lo contrario. Cuando lo más importante en nuestra vida es que Dios se lleve la gloria en todo lo que hacemos, encaminamos todo nuestro ser hacia Él. ¿Por qué? Porque lo único que nos importa es que Dios se lleve la gloria, la honra, el poder y la adoración en medio de nosotros. Aleluya. Cuando Cristo es lo más importante en nuestras vidas, buscamos el agrado de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en las decisiones que nosotros vamos a tomar en la vida, porque nuestra vida se vuelve Jesucristo. Por eso Pablo, sin importar el momento o lo bueno o lo difícil de la circunstancia en que él se encontrara, él podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando nuestro interés es que Dios sea glorificado y exaltado, en medio nuestro entendemos que para nosotros vivir es servirle a Dios y morir es una ganancia eterna, porque nos vamos a su presencia. La vida de Pablo había encontrado todo su sentido en Cristo. Por eso él podía glorificarlo y permitir que Cristo ocupara el primer lugar de todas sus prioridades.
El vivir de Pablo no era el dinero, ni la fama, ni el poder, ni los amigos, ni siquiera su propia libertad. Lo principal para Pablo era el reino de Dios y su justicia. Porque él sabía que si el reino era lo más importante en su vida, todo lo demás vendría por añadidura. Tenemos que comenzar, iglesia, a vivir de esa manera. Aleluya. Estoy atravesando por este problema, pero me voy a agarrar un poco más de Dios. Tengo tal necesidad, pero Cristo es mi vida. No sé cómo voy a resolver la situación en la que me encuentro, pero le sirvo a un Dios que es maravilloso, perfecto, poderoso y soberano. Aleluya. Iglesia, cuando nuestras prioridades no son las cosas espirituales, somos invadidos por cosas como el miedo, la envidia, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la codicia, la avaricia y muchas cosas que nos roban el verdadero gozo eterno. Aleluya. Lamentablemente, muchas personas decidieron vivir su vida de esa manera y su muerte ha sido una pérdida terrible. Porque todos los logros que aparentemente obtuvieron en la vida, tuvieron que dejarlos en este mundo y se fueron con las manos vacías hacia la eternidad. Qué lejos esté de nosotros irnos de este mundo de esa manera. Yo confío y tengo toda la certeza que el día que parta de esta tierra me llevo a Cristo en mi corazón. El día que vaya de esta tierra me llevo una semilla de vida eterna. ¡Aleluya! Tengo la convicción, como tiene usted que tenerla, que cuando ya no haya más días en esta tierra, usted entrará a la eternidad con Jesucristo. Por eso el creyente no puede buscar obtener logros sin la intervención de Dios. Esaú había puesto su confianza en él mismo. Confiaba en sus propias habilidades. Confiaba en el poder de sus propios recursos y en recibir su propia recompensa y sacrificó el futuro por el presente. Siempre que nosotros tratamos de obtener logros por nuestros propios recursos, terminamos frustrados y cometiendo graves pecados contra Dios. Génesis 25, 32 al 34 dice, lo leo otra vez, dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En nuestra cultura, iglesia, la primogenitura no tiene los mismos o las mismas implicaciones que en la cultura oriental. En aquellos días, la primogenitura era un derecho dado por la sociedad. La primogenitura le daba derechos especiales al hijo mayor, precisamente por ser el primer hijo. Ahora, yo quiero que veamos qué fue exactamente lo que Jacob le pidió a Esaú a cambio de aquel guisado, aquel bendito, aquel famoso guisado rojo. Jacob le dijo a Esaú, este guisado te va a costar lo siguiente. Cuando nuestro padre muera, yo me voy a quedar con una doble porción de la que a ti te toca. También cuando nuestro padre muera, yo seré el sacerdote y profeta de la familia. Por lo tanto, quedaré como el líder espiritual con privilegios únicos delante de Dios. Esaú, Dios ha prometido hacer de la descendencia de Abraham, nuestro abuelo, una gran nación. Pero de aquí en adelante tu descendencia no será contada
para nada. Y yo ocuparé el lugar de uno de los padres de esa nación que Dios va a formar. Además, Dios prometió darle al mundo un Mesías, pero en lugar de que seas tú uno de sus progenitores, seré yo. Esaú, cuando nuestros hijos y nuestros nietos oren al Señor, dirán de esta forma: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y no Dios de Abraham, de Isaac y Esaú. Santo. ¡Qué bendito sancocho! ¡Qué bendita sopa de lentejas! ¡Qué caro le salió este guisado a Esaú! Mire todo lo que Esaú perdió por una gratificación momentánea. Hizo el peor negocio que un ser humano pueda hacer en su vida. ¿Y a cambio de qué, mis amados hermanos? A cambio de un guisado de lentejas. Eso fue lo que Jacob le ofreció a Esaú, a cambio de todos estos maravillosos privilegios y beneficios. ¿Sabe todo lo que Satanás nos puede ofrecer para comprometer nuestro llamado y nuestro caminar con Dios? Por más hermoso que parezca, no es nada más que un simple plato de lentejas. Es un guisado rojo que, si lo consumimos, tendrán consecuencias desastrosas en nuestra vida espiritual. Nada de lo que nosotros podamos adquirir en la vida sin Dios vale la pena. Sabe, el pacto era un regalo de Dios, pero no significaba gran cosa para Esaú. Y aunque a él no le gustaba la idea de perder, prefirió la gratificación inmediata de su apetito. Usted y yo tenemos que guardar nuestro apetito. Aleluya, nuestro apetito espiritual debe ser para Dios. Nuestro apetito espiritual debe ser para buscar su presencia, para perseguirlo a Él como tesoro escondido. Que Dios cambie nuestro apetito si por alguna circunstancia hemos comenzado a desear otra comida que no sea la comida espiritual que Dios nos puede dar. Todos nosotros hemos pasado o vamos a pasar por experiencias semejantes a la de Esaú. Tenemos que entender, iglesia, que todo creyente que descuida su fe comienza a buscar las cosas que son del agrado de su propia carne. A veces queremos ver realizadas ciertas cosas en nuestras vidas, pero si no confiamos realmente en Dios, en esos momentos podemos vernos tentados a decir o hacer cosas que pueden determinar nuestro futuro, como sucedió con Esaú. Primera de Corintios, capítulo 6, y lo dejo con esta escritura. Primera de Corintios 6, 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Todas y cada una de nuestras acciones y las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida serán guiadas por los valores que nosotros adaptamos. Nuestros valores, entonces, iglesia, juegan un papel primordial para obtener grandes victorias en nuestro caminar con Dios. Los valores que usted y yo tenemos en Dios pueden hacer la diferencia entre la derrota y la victoria. Los valores que tenía Esaú estaban basados en sus propias conveniencias y eran valores egoístas, arrogantes, soberbios y orgullosos. Sin embargo, el verdadero creyente se apropia de los valores de Cristo. El verdadero creyente se apropia de los principios que están fundamentados sola y exclusivamente en la palabra de Dios y viviendo de una manera plena en Jesús.
viviendo en hermandad y caminando en la justicia y el amor misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios en este día? Aleluya. Den un aplauso al Señor en este día tan maravilloso. Nuestros valores son importantes. Aleluya. Tenemos, hermanos, que guardar nuestros valores. Tenemos que atesorarlos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.